Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos tocando el capítulo 2 de Daniel con toda su revelación y, y ver todo esto de la semana pasada, verlo en el contexto histórico, eh, cómo todo lo que da esta revelación se fue dando posteriormente, cómo fueron apareciendo estos reyes y cómo este último reino que tiene que ver con las piernas de hierro, los pies de hierro y barro, cómo este reino se ha extendido. Quizás es el que más tiempo ha tenido, porque esta alianza, esta composición de mezcla de hierro con barro cocido, pues ya tiene casi 2000 años. Y hablábamos la semana pasada que Daniel más adelante habla acerca de la venida del Mesías, de la aparición del Mesías, y que tendría que ver con las 70 semanas del cumplimiento y llegar al sello de las 70 semanas. Hoy queremos solamente avanzar un poco con el capítulo 3, ¿verdad? Que es un capítulo que es un verdadero testimonio. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Hay oportunidad para los aportes. Cualquier cosa que usted necesite o quiera aportar, lo puede hacer. Hoy tenemos libertad para eso. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, de zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis, adoréis la estatua que he hecho, porque si no, no la adoraréis, en la misma hora que seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Quedémonos ahí por un poquito. Como ven, reciente había colocado Nabucodonosor en las provincias, en los negocios de Babilonia, a Daniel y también a Sadrach, a Mesach y Abednego. Los había puesto en una posición de ejecutivos, de directores, de jefes. Y cuando Nabucodonosor invitaba a sus más cercanos colaboradores, lógicamente incluía también a ellos. Lo interesante es que la estatua que levanta Nabucodonosor era precisamente la misma esfinge de él. Y al parecer ni Daniel, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego fueron a la dedicación. No estaban ahí. Y no estaban ahí no por rebeldía, sino por fidelidad al Señor. Aunque ellos le debían a Nabucodonosor esa posición,
y le debían lealtad a Nabucodonosor porque les había colocado en una posición honorable. Sin embargo, ellos consideraban que Dios era más que Nabucodonosor y era más que la estatua y era más que la posición que ellos tenían. Y a mí, en particular, esta posición de estos tres varones me, me impresiona. Me impresiona porque ¿quién, siendo cercano al rey, va a confrontar al rey? Va a ser un desaire al rey. Sin embargo, ellos no fueron a la convocatoria para la dedicación de la estatua. No fueron. Y los sátrapas y los magos y agoreros, los consejeros, que no eran judíos, siempre tuvieron un ánimo adverso hacia Daniel, hacia Sadrach, Mesach y Abednego. Siempre estuvieron y buscaban la manera de ponerlos en mal, de hacerlos caer. Sin embargo, a mí lo que me asombra de estos tres varones es que estaban dispuestos a morir antes que adorar a un Dios extraño, antes que violar el mandamiento. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y el mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, lo incluía todo. Y no importa la posición en la que se encuentre, el verdadero Hijo de Dios no pierde de vista a Dios y jamás se va a postrar ante otro Dios. Nuestro Dios es primero. Y aquí encontramos a estos tres varones con un desafío poderoso. Y aunque el rey los llamó, aunque el rey los confrontó y los quiso probar a ver si ante su presencia ellos cambiaban. Porque una cosa es que ellos escuchen la música de tamboriles, de zampoña y de todo lo demás, y que ellos no se postren ante la estatua. Y otra es que delante del rey, que el rey los pruebe a ver si ellos lo hacían o no, considerando la autoridad, la presencia del rey, ¿qué puede hacer? Pero estos jóvenes tenían una fe bien firme. Su doctrina era firme con respecto a la idolatría. Y le dijeron al rey, no vamos a adorar a ese rey, no vamos a adorar a esa estatua, no vamos a adorar a tu Dios, no lo vamos a hacer. Y es interesante es esa posición y esa determinación, ¿verdad? De estos varones, aquí en el versículo 12, dice, aquí los acusan. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y los acusadores
Sí, que buscan siempre la manera de burlarse y de ver humillado al Hijo de Dios, de haberlo amedrentado, de, de bajarlo de sus posiciones, de quitarle. Sin embargo, estos varones no les importaba la posición, sino que les importaba Dios. No les importaba estar cerca del rey, sino estar cerca de Dios. Y aquí en este espacio, este segmento, es donde todos tenemos que, todos tenemos que valorar nuestra posición en Dios. Parece que el hermano Carlos no escucha muy bien. ¿Todos me están oyendo bien? Sí te podemos escuchar, pero se escucha un poquito bajo. ¿Ahora? Yo escucho bien. Sí, se escucha bien. Bien. Yo siempre le escucho bien al fondo al pastor. Me tengo que poner el celular en el oído para poder escucharlo. Sí. Lo que pueden hacer Yo es, le escucho muy bajo, pastor, no le escucho muy bien. lo que pueden hacer es salirse y volver a entrar para que se haga un reinicio de la transmisión en sus dispositivos. Los que no escuchan bien, ¿verdad? Los demás pueden quedarse como están ahí, pero no se vayan a retirar de todo, ¿verdad? No que solamente los que no escuchan bien. Vamos a hacer una pausa mientras los hermanos se conectan para que no pierdan el hilo de lo que estamos hablando. Y, y mientras lo hacen, porque ya veo que están bajó a 19, 20, 21, y habían 25, 26. La verdad es que los hijos de Dios van a ser probados todo el tiempo. Van a ser confrontados todo el tiempo. El enemigo, el enemigo va a buscar la manera a los hijos de Dios, la manera de desprestigiarlos, de amedrentarlos y de poner en posición para que sean avergonzados. Y este tema no es un tema de Sadrach, de Mesach, de Abednego, es un tema de todos los hijos de Dios. Porque hay momentos en los que estamos ante una autoridad, ante una eminencia, y la sola presencia de esa autoridad, si nos da la oportunidad de poderle hablar o de poder estar cerca, a veces perdemos de vista a Dios. O nos dan un puesto, nos ascienden en el trabajo, nos dan una posición y no sé por qué razón algunos hermanos o se cambian de iglesia o ya no vuelven a la iglesia. No más les dan la posición, tal vez es asistente del asistente del asistente, pero ellos ya se consideran gerentes, ya se consideran importantes. Y no hay ninguna profesión, no hay ninguna posición que se iguale, que sea mejor que la de ser hijo de Dios. Pablo decía, y Pablo que tenía un nivel académico y a nivel de Estado también, era una gran autoridad, y él decía que todo lo tomaba como basura. Sí. Pablo había tenido la oportunidad de estar en el mero Sanedrín y era fariseo de fariseos. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesucristo, el Señor le cambia ese orgullo, ese ímpetu de creerse más y mejor que todos, porque Pablo se creía ser de una casta muy importante. Sin embargo, es que
Nadie nos puede quitar nuestra posición en el Señor. Y la palabra así lo dice. Así lo dice la palabra en el libro de Romanos. Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni salud, ni enfermedad, ni riqueza, ni pobreza, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una posición que uno debe de mantenerla todo el tiempo y jamás hacerle un desaire al Señor. Porque hombres son, no dioses. Los presidentes, los ministros, los diputados, los dueños de empresas, hombres son y no Dios. Entonces, ¿quién puede igualarse a Dios? ¿Por qué voy a dejar a Dios, a dejar su palabra por satisfacer el deseo de un hombre que tiene importancia aquí en la tierra? Nabucodonosor se paró frente a ellos y los confrontó, pero ellos tenían una lealtad mucho más fuerte para con Dios que para con la posición que el rey les había dado. Si el rey les pagaba, si el rey les daba privilegios, ese era un problema del rey. Y ellos no se habían envanecido con esa posición. Mire, hermano, que muchas personas se han envanecido en este momento. Que hay muchos hermanos envanecidos. Muchos hermanos que miran a los demás de menos. Inclusive en este gobierno que recién pasó, había muchos hermanos que ellos se consideraban Juan Orlando. Sí, con ese ímpetu, con una prepotencia, cuando, ¿verdad? Por la posición de ellos, por el partido, por lo que sea. Y daba mucho pesar. Yo hablé con algunos hermanos que estaban, no era que estaban en una posición de eminencia, una posición alta, era una posición de un trabajo, pero que ellos consideraban que era lo mejor de lo mejor. Y a lo mejor eran buenos en su trabajo, pero no como para dejar a Cristo, no para dejar su iglesia, no para avergonzarse de la iglesia del Señor. Porque entre más alto está uno, más dura es la caída. Más dura es la caída. Ese es el problema cuando dejamos de ser leales a Cristo y empezamos a ser leales al hombre. Y el problema es que el hombre siempre va a fallar. Sí. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Entonces dejar de ser leales a Jesucristo, que nunca nos ha fallado, por ser leales a un hombre que es temporal. Así es. Es pasajero. Es la peor equivocación que podemos. No puede ser. Mire que en el trabajo yo estaba en muchas comisiones que se me habían asignado. Y cuando me tocaba reuniones de reporte, porque había que dar cuentas, los comandantes siempre acostumbraban a hacer el mentado brindis y esperaban que uno por uno tomara la copa y levantara, y hacían cierta ceremonia para que uno delante del comandante brindara por el comandante y bebiera igual que los demás. Y muchas veces fui llamado para participar de esos eventos. Yo asistía porque era mi deber dar un reporte, pero a la hora de hacer el brindis, yo pedía a los meseros que me trajeran un poco de fresco, de Canadá. Y había veces que los compañeros le decían, mire, él no bebe nada, no está bebiendo. Y llegaba el comandante y me agarraba la copa y me decía, ¿vos qué estás bebiendo? Yo digo, estoy bebiendo Canadá Dry.
¿Y por qué no vas a beber? No, porque yo no bebo. Yo no bebo. Pero mi dolor era ver a hermanos en Cristo que estaban ahí en ese grupo. Es que no puedo decirle que no al comandante. No puedo decirle que no. Y muchos hermanos se perdieron por quedar bien con el comandante, quedaron mal con Dios. Es lo que estamos hablando ahorita. Dejar el primer amor por cualquier cosa. Sí. Y en una ocasión, hermanos, como testimonio, llevaron la Virgen de Suyapa. Y el cardenal estaba ahí. No era cardenal, era arzobispo Héctor Enrique Santos en ese tiempo. Estaba a la par y el comandante estaba al otro lado. Y llevaron a todo el mundo para que pasara uno por uno y se arrodillara delante del ídolo. Y mire, impresionante ver la presencia del comandante y su plana mayor y ver la presencia del arzobispo Héctor Enrique Santos ahí. Y todo el mundo se iba, aunque no fuera católico, iba y se arrodillaba y se persinaba ante aquel ídolo. Y yo siempre he pensado que antes que caer en idolatría es 1000 veces morir. Y en ese momento yo hice una oración porque yo estaba con un pelotón. Tenía 42 hombres. Y todos sabían que yo era cristiano. Y éramos unas 6 compañías. Cada compañía tiene 140 hombres. Y de repente, de las compañías que iban pasando, quedaba un rezago como entre 5 o 6 hombres que iban pasando a la siguiente compañía. Y cuando menos acordé, mi pelotón se convirtió en más de 100 hombres. Fue creciendo mi pelotón, porque eran cristianos evangélicos que no querían postrarse delante de la Virgen. Llegó un comandante y me dijo, ¿qué te pasa, Barahona? Nada, mi capitán, solo que cuando yo llegue ahí, voy a ir ahí. Y cuando llegue ahí, no le extrañe que yo levante mi mano y que yo diga, solamente a Dios me voy a postrar. Solo a Él lo voy a adorar, pero a este ídolo jamás lo voy a adorar ni me voy a arrodillar delante de Él. ¿Lo vas a hacer? Lo hago. Y yo creo que todos los que están atrás de mí, toda esta gente que están aquí, me siguen y van a hacer lo mismo. Así que va a ser una gran vergüenza para usted y para el comandante cuando nos vean, porque nos vamos a parar y estamos dispuestos a que nos castiguen, a que nos expulsen, a que hagan lo que quieran, pero no vamos a arrodillar. Mire que ya cuando faltaba solamente 2 compañías, llegó el comandante y me dijo, Barahona, media vuelta, date la vuelta, váyanse para la cafetería y después nos vamos a arreglar. ¿Y sabe qué hicieron? Después nos mandaron a barrer la calle del Barque a todos, con una escoba barriendo toda esa calle que viene de la posta de la policía hasta la Fuerza Aérea, barriéndola porque no habíamos querido. Ahora digo, vamos a barrer 1000 veces, 1000 veces voy a barrer lo que sea, pero postrarme ante un ídolo, yo no me voy a postrar. De ahí vengo yo, de ese engaño. Y no es posible que porque sea comandante, que porque sea arzobispo, yo me voy a humillar ante estos hombres. De ninguna manera. Dios es testigo. Y todos los demás hermanos en Cristo cobraron fuerza porque estaban preocupados que los fueran a castigar. Y sabe una cosa, en una ocasión, ese comandante que llevó la Virgen de Suyapa nos encontró orando al Señor debajo de un Napoleón. Él pasó y con odio nos dijo, a ustedes los voy a tirar a la calle. Y nos dijo cualquier barbaridad, cualquier vulgaridad.
Y todos mis compañeros, algunos de ellos estaban muy preocupados porque los iban a tirar del trabajo. Les digo, miren, ¿no han visto ustedes lo que la palabra dice acerca de aquellos hombres que fueron echados en la cárcel y que cantaban himnos y que daban gracias a Dios de ser tenidos por dignos de padecer por Cristo? De eso se trata en este momento, de padecer por Cristo. Así que ganémonos el honor y la honra de padecer por Cristo, porque muchos jamás han padecido por Cristo. Muchos jamás han tenido una confrontación. Muchos jamás se les ha parecido un brujo para quererlos dañar. Jamás los ha ofendido nadie por Cristo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos llegado quizás a eso, a recibir una ofensa por Cristo. Pero estamos hablando que estos 3 hombres era entre la vida y la muerte. Y la muerte. Era su vida la que estaba en juego. Sin embargo, decidieron, ok, vamos para adentro al horno de fuego. Sí. Y interesante la decisión que ellos toman, ¿ah? Porque le dicen al rey, aunque Dios no nos salvara, Sí. Aunque Dios no nos salvara, igual preferimos ir al horno de fuego antes que adorar tu imagen. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no vamos a pelear ni vamos a defender nada. Ya sabes nuestra respuesta. Sí, ya sabe lo que yo voy a decir. Entonces, ¿qué le dice aquí en el versículo 16? Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Amén. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Imagínense qué interesante. Estamos dispuestos a caer en el horno de fuego. Y sabemos que nuestro Dios nos va a librar de ese horno y de tu mano, de lo que quieras hacernos, también Él nos va a librar. Amor, y eso tiene mucho que ver con lo que nos enseñabas el domingo de la intimidad con Dios. Porque para que alguien tenga una convicción, una determinación y una fe tan grande de ir de frente a la muerte, es porque realmente tiene una intimidad con Dios, que conoce, sabe quién es su Dios, sabe cuál es el poder de su Dios, sabe cuál es la soberanía de su Dios y sabe que ningún otro es más que su Dios. Amén. Y es interesantísimo esto, ¿verdad? Hablando de la intimidad que estuvimos tocando el domingo en la mañana, en el devocional, que es esa íntima comunión con Dios. Es ese aspecto que nos hace tener una fuerte confianza en el Señor. No es fácil enfrentarse a un brujo, ni es fácil enfrentarse a un demonio o a varios demonios. No es fácil. Sin embargo, la presencia de Dios en nosotros hace la diferencia. Es que Dios esté ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta estatua y con este Nabucodonosor? Porque podemos verlo solamente como un hecho histórico. Pero además de ser un hecho histórico, es un hecho profético. Un hecho profético. Y más adelante, dentro de unos 3 lunes, vamos a ver cómo al final de los tiempos se levantará una bestia para que todos le adoren y pondrá una marca en todos los hombres y mujeres. Y los que le adoran, los que adoren a esta imagen, a esta bestia, los que lo adoren tendrán la oportunidad de hacer lo que quieran. Pero los que no adoren a esta imagen van a ser perseguidos, van a ser asesinados. Más adelante vamos a ver sobre esta
esta bestia de que habla. La habla Daniel también y habla Apocalipsis. Precisamente que cuando habla Apocalipsis capítulo 13 y 14, está hablando precisamente de esto. ¿Y por qué pone la música de por medio? ¿Por qué creen ustedes que Nabucodonosor pone la música de por medio? Porque a través de la música, sin querer, muchos están adorando al enemigo de Dios y a nuestro enemigo. Toca las emociones. A través de la música es una vía por la cual los sentidos son embotados. A través de la música, los sentidos del hombre son seducidos, y de repente usted aparece cantando una canción mundana. De repente, usted va en el taxi, va en el bus y van con aquello de la vaca loca. La vaca Lola, ¿sí? Y otra vez la vaca. Y usted llega a su casa hablando de la vaca y cantando lo de la vaca. Usted no sabe qué significa eso. Pero ¿cómo es que llega la mente a permearse con lo que el mundo está vendiendo? Con lo que el enemigo está vendiendo. A través de el internet. En cualquier cosa aparecen unos reels con ofertas pornográficas. ¿Sí? Hay muchas maneras de que el enemigo busca para que le adoremos, para que le sirvamos inconscientemente, para que lo hagamos. Y el cristiano debe de entender que su mente es la mente de Cristo, porque el que se une con Cristo, un espíritu es con Cristo, y usted y yo tenemos la mente de Cristo. Mire, no se trata de ser legalista, no, se trata de ser un cristiano fiel y leal a nuestro Dios, que tenemos que guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, guardar todo nuestro ser, como San Pablo dice, espíritu, alma y cuerpo, todo. Es que Dios quiere que en su integridad nosotros le adoremos, le busquemos. Y el enemigo quiere que por lo menos una parte de nosotros le adore a él. Al enemigo no le importa todo su cuerpo, una parte de su cuerpo que le adore, porque ya eso es una adulteración de la vida espiritual. Y entonces el hermano Fred hablaba del adulterio espiritual y decía que el adulterio espiritual es cuando tenemos relaciones y participamos de ceremonias de otras religiones y las aceptamos como normales, como buenas, a veces para quedar bien, a veces nos invitan que vayamos a una misa de novenario de alguien muy querido, muy amigo. ¿Y qué hacemos? Vamos a la iglesia católica, vamos a la misa para quedar bien con la familia. Y yo les digo esto, fui a una vez a una misa porque se murió la mamá de una compañera de trabajo y me dijo, mire, no tenemos a quién invitar y ya tenemos la misa y es a las 5 y solo estamos nosotros y mire que total es que yo llegué a las 5 de la tarde a la iglesia, todo por quedar bien con la compañera. Y cuando llegué no había nadie en la iglesia, esa que está ahí por el Congreso. Nadie había. Y se pararon 3 curas allá adelante y me quedaron viendo y dice, bueno, vamos a hacer la misa, no están aquí, pero hagamos la misa. Y ya se comieron un poco de hostias y ya se persinaron y ya se fueron y se estaba yendo el último cura cuando viene la gente. Que venimos a la misa. No, nosotros ya la hicimos. Y miré un espectáculo ahí porque viene
Dice el cura, más bien dice, nos deben porque ustedes pagaron una misa hablada y nosotros hicimos una misa cantada. Y entonces la muchacha le dice, ¿y cuánto le debo? Otros lempiras. Porque la misa cantada dice, es mejor porque llega más rápido al cielo. Y me dice la muchacha, ¿usted estaba aquí, Barahona? Aquí estaba yo. ¿Hicieron la misa cantada? Pues cantaría en el secreto, le digo, porque yo miré que los tres solo llegaron, se comieron la hostia, se tomaron el vino y se fueron. Y le digo, yo no sé de misa, le digo, pero yo creo que eso no fue misa. Y dice el cura, es que usted no sabe nada, usted estaba ahí. Pues sí, le digo, yo estaba aquí, pero usted no me dijeron nada a mí. Total es que a raíz de eso yo le dije a la muchacha, por eso es que yo dejé de ser católico y me convertí a Jesucristo, porque Jesucristo no le engaña, no le miente a uno. Mire, le digo, ni la misa cantada, ni la misa hablada llega al cielo. Solamente Jesucristo lo lleva al cielo. Y la mamá, la que murió, ellos, le digo, que son pecadores, no van a poder ayudarle a ella, no la van a sacar de donde ella se encuentra. Entonces, mire cómo nosotros podemos contaminar nuestra vida espiritual por quedar bien con otras personas. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios nos va a librar de tu mano, de tu Dios y del horno de fuego, y no adoraremos a tu Dios. Mire, aquí más adelante, dice aquí, he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y para mí esa es la parte más impactante, ¿sí?, de la decisión de ellos, de la determinación de ellos. Determinaron ellos confrontar a Nabucodonosor y hacerlo con valentía. Con valentía. El que anda lleno del Señor, el que ama al Señor, el que tiene temor de Dios, no es timorato, no habla con miedo, habla con seguridad. Habla con seguridad. Y aquí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego hablando con seguridad, diciendo, haga lo que usted quiera, rey, haga lo que usted quiera, pero no vamos a servir a ningún Dios, ni lo vamos a adorar tampoco. Tengo aquí varios chats de hermanos y bueno, la mayor parte dice que ok, amén, y otros que no escucha, que se escucha muy bajo. Yo creo que haya mejorado el sonido. Hermanos amados, hay oportunidad para que usted también aporte en esta noche sobre esto, porque para mí es impresionante ver estos tres jóvenes que se plantan ante un rey para decirle que no. Ante un rey para decirle que no. Mire, hay mucha gente que se le quema la miel. Y aunque no les ofrezcan la gran cosa, están dispuestos a todo. Son un Esaú, dispuesto a vender su primogenitura por un plato de comida. Hay muchos que se le quema la miel. Mire, es que da hasta pesar oír a estos varones que les ofrecen un puesto. Y yo he estado en varias reuniones de pastores donde les ofrecen puestos y ellos dejan hasta la iglesia por el puesto. Y es un peligro, porque en una ocasión me dijo un pastor, véngase para aquí, para donde estoy yo, deje esa iglesia donde está usted, ahí no lo valoran, ahí no va a crecer, ahí usted está sembrando en el agua, véngase para acá,
estése como copastor de mi iglesia y aquí le va a ir bien, le vamos a pagar bien. Yo voy a tomar una gerencia que me da visión mundial. Y le digo, no, porque allá yo soy pastor y aquí voy a ser copastor. No, pero yo aquí no me llevo, aquí no voy a estar porque mi trabajo me va a consumir el tiempo. Hablo de un pastor que Dios llamó con amor eterno, que Dios lo ungió para servirle a él, para pastorear las iglesias y que estaba dispuesto a dejar a otra persona para irse él a trabajar y tener un buen sueldo. Dejar el llamado que Dios le hizo, que es irrevocable. ¿Sí? Y tenía una iglesia grande, que grande la iglesia. En ese tiempo era de las más grandes de Tegucigalpa. Esa era la tercera más grande iglesia que había, porque era más grande que Amor. Yo me acuerdo, Amor tenía como 120 miembros cuando estaba aquí en el barrio abajo, Amor Viviente, ahí por una escuela. Y ya la iglesia tenía 480 miembros. Vida Abundante comenzaba. Es una iglesia grande. Cuando vino Gigi Ávila, lo llevaron a esta iglesia porque era la más grande que había. Sin embargo, el amor al dinero y a la posición hizo que el pastor dejara la iglesia. Hubo una revelación que esa iglesia se le iban a caer las paredes y que iba a quedar desierta. Y mire que fue cierto, porque de repente de 480 personas, se quedó con 70 personas. Y desde ese tiempo la iglesia no ha podido levantarse. Entonces, ¿cuánto perdemos por querer ganar lo de este mundo? Ajá. Perdemos lo de Dios. Y a veces Dios nos prueba para ver qué tan fieles somos, qué tan santos, consagrados somos. Con un poquito nos prueba el Señor a ver que si merecemos tener la posición que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. De que debemos de buscar el reino de Dios. Y su justicia. Y su justicia. Sí. Y no las añadiduras, ¿verdad? Correcto. Que es todo lo demás. Sí. Y entonces miren, hermanos, interesante, porque ¿qué es lo que pasa? Nabucodonosor se enoja y fue un enojo diabólico, porque manda a que calienten 7 veces más el horno de fuego. Y que los amarren y los tiren al horno de fuego. Y lo interesante es que ellos caen. Pero el mismo Nabucodonosor se acercó, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Acaso no sabía él? No tenía él, no se recordaba cómo Dios le había revelado el sueño a través de Daniel. Claro que sí. Ya este señor sabía quién era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Correcto. Y mire, dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ya me imagino la cara de los sátrapas, de los gobernadores, de los encantadores, de los agoreros. Ya imagino la cara de los que lo acusaron, a los 3, que los querían ver cenizas y ver lo que se levantan gloriosos de medio del fuego. Y ni siquiera olor a fuego traían. Sí, porque así ocurre. Miren, hermano, es que hay veces que hay gente que lo quiere ver a uno en 4 tablas. Sí. Destruido. Y el enemigo nos quiere ver
en 4 tablas. Sí, porque ese es su trabajo, buscar, matar y destruir. Y mucha gente, yo estaba meditando en esto, hoy que meditaba en esta lectura, hoy en la mañana que estaba orando, yo dije, Dios, ¿cuánta gente nos quiere ver destruidos? ¿Cuánta gente nos quiere avergonzar? Nos quiere tirar al horno de fuego. Hay gente que nos quiere ver en el horno de fuego. Pero igual, Dios los va a avergonzar. Así es. Ay, hermanos amados. Y nos podrán meter al horno de fuego, pero ahí estará Jehová Dios de los ejércitos con nosotros, Exactamente. y nos va a sacar sin olor a fuego. Sin olor a fuego. Mire, hay una cantidad de eventos que nos han dejado anonadados. Y en una ocasión, hace poco por cierto fue, estaba en una iglesia de invitado y llegó otro pastor. Y desde que llegó, yo noté que el hombre no iba con Dios. Y buscó la manera de avergonzarme, de humillarme. Y lo peor del caso es que yo andaba con uno de mis hijos ahí. Y aquel hombre buscó la manera de humillarme, de avergonzarme. Y el pastor que me invitó no hallaba qué hacer, pero participó también de eso. Y yo realmente, yo solo dije, Dios está conmigo. Dios está conmigo y el Señor no me va a dejar avergonzado. Tenían que ser una ceremonia muy solemne y dar un mensaje. Y se vistieron con vestiduras de gala y de todo para hacerlo. Y yo no podía andar con un saco y corbata. Pero cuando estaban parados en el altar, se quedaron petrificados y no pudieron hacer nada. Y me llamaron para que yo fuera. Era una ordenación pastoral por la ordenación del pastor. Y mire, para la gloria de Dios les digo, y en el nombre de Jesús, comencé a hablar y el Espíritu Santo empezó a derramar en toda la congregación. Y el pastor tuvo que decir, no, yo me puse estas cosas por la fotografía, que por aquí, por allá, pero esto no me hace en mí. Y ya lo pusieron a dar la enseñanza y no pudo darla. Y dijo, yo llamo al pastor N para que él se encargue de dar la palabra. Yo no traía nada preparado para esto. Pasa, hermano Elmer, pastor, por favor, bendíganos, predíquenos. Y yo les digo, hay mucha gente que nos quiere ver, que nos ofende, que no nos quiere, que nos critica, que allí entre hermanos a veces se reúnen y nos critican. Miren, en lo que a mí respecta, yo no voy a odiar a nadie, porque entonces perdería. En lo que a mí respecta, yo no voy a vengarme de nadie, porque no tengo ese ánimo ni espíritu. Lo que yo digo es que Dios está conmigo. Y Él será mi juez y mi defensa. Así que usted no se preocupe si criticaron a Jesús. Se burlaron de Jesús. Le cargaron la cruz, le pusieron una corona de espinas. Usted no se preocupe. Usted siga fiel a Jesús. Usted siga fiel al Señor. Y el Señor lo va a defender.
lo va a levantar. Él dice que es nuestra gloria Y el que levanta nuestra cabeza. Hermana Eva Guerrero, miré por aquí su mano levantada. Hermana Eva Guerrero, está. ¿Por qué me pareció? Aquí está, hermana Eva. Con el micrófono. Sí. Sí. Hoy sí pasó. No, no hallaba el micrófono. Ay, Se me había perdido. Sí, no, era sobre la actitud, lo que usted está hablando. Hay algo que realmente es la parte que más me impresiona a mí y está en Daniel 3, 17 y 18. Sí. Tengo varias, aquí voy a leer la primera. Ciertamente nuestro Dios en servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si usted lee el 18, dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua levantado. O sea, ellos confiaban en Dios, pero también confiaban lo suficiente para entregarle su vida al Señor y que se hiciera su voluntad. Amén. Sí. Se podía hacer la voluntad de Él si quería o no quería salvarlos, pero ellos iban a permanecer fieles. Entonces, esa parte a mí me impresiona. O sea, es como usted se tira al abismo y Dios decide qué es lo que va a hacer, sin importar Ahora, lo demás. amén. Amén. Mire qué interesante esa postura, ¿verdad? Es estar seguro de que Dios saldrá al encuentro nuestro con bendiciones, que Él nos va a rescatar, que Él nos va a defender de nuestro adversario. Pero ellos dijeron, pero si no nos libre del horno, no vamos a adorar a tu Dios, no vamos a postrarnos. Interesante. Ahora, aquí hay algo también interesante, ya para terminar, que en el versículo 26 encontramos aquí que los llama afuera. En el 27, mire qué interesante, en el 27 dice, y se juntaron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, mire qué tremendo, qué poderoso. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Mire qué poderoso. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Dios siempre se va a glorificar. Amén. Y vemos ahí también cómo, como siervos de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser útiles al plan de Dios. Porque todo esto, lo que venimos leyendo ahorita, estamos viendo que todo esto Dios permitió que pasara para llegar justamente a esta declaración de Nabucodonosor. Sí. Entonces, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que a los hijos de Dios todo lo que nos pasa, Dios lo usa para bien. Usa para bien.
¿sí? Entonces, hermanos amados, mire, que a mí esta historia a mí me impresiona porque estos jóvenes sacaron la casta de hijo de Dios y se la pusieron. La capa de hijo de Dios se la pusieron y prefirieron morir antes que entregarse a adorar a un Dios pagano. Hoy día tal vez no hay estatuas, o si las hay, pues ya casi no sé si todavía las ponen en la Iglesia Católica. Pero la cuestión de estos 4 varones es que el nombre de ellos, Ananías, Misael, Azarías, tiene un significado profético. Y mire, en el caso de Misael, ¿quién es semejante a Dios? ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Que miraba un cuarto ser semejante a Dios. El otro es Ananías, el Señor es clemente. Y el otro es Azarías, el Señor ayuda. Ya los nombres de ellos ya eran nombres proféticos, ¿verdad? Y este rey les cambió el nombre y tal vez se llamaban así en Babilonia, pero en el cielo seguían siendo. Para Dios siguen teniendo esos nombres. Sí, significado el nombre que ellos tenían. Hermanos amados, este libro de Daniel es bonito porque nos va llevando y nos va instruyendo sobre la conducta y la fe, la devoción, la lealtad que todo hijo de Dios debe tener. No nos dejemos ganar la batalla. Estos últimos tiempos son tiempos donde vamos a ser tentados de 1000 maneras, hermano. Mantengámonos alertas, orando, sirviendo a Dios, teniendo una devoción continua con el Señor. El enemigo y sus seguidores van a querer vernos destruidos. Él viene para eso, pero usted y yo tenemos a nuestro Dios como un poderoso gigante y Él levanta bandera alrededor nuestro. Amén. ¿Alguna opinión, hermanos? Hermana Daisy, sí. Bendiciones, pastor y hermanos. Fíjese que en este texto bíblico de Daniel 3:5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sabe que yo recuerdo que aquel cantante que se murió, Michael Jackson, él levantó una estatua, pero gigantesca, con la figura de él? Y mire, ese fue un pacto satánico, porque desde que levantó esa estatua, ese muchacho se descompuso, pero sin tapujos, lo que es la música que los muchachos, los jóvenes están oyendo. ¿Y por qué? Porque Satanás, como sabe, las escrituras sabe que es por el oír la música. ¿Cómo puede cambiarles la mente a los jóvenes? ¿Verdad? Entonces, hay que poner mucho cuidado con las cosas que están sucediendo, porque como nos decía la pastora Flavia, los ataques del enemigo contra los niños, contra los jóvenes. Y estos son cosas que ellos saben que lo que dice la Biblia. Y ellos están haciendo cosas basadas a lo que la palabra dice, que como que ellos como que quieren sentirse que están apoyados, pero para el mal, no para el bien, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, como usted dice, nosotros no tenemos por qué estar escuchando música del mundo. Bendiciones, pastor. Sí. Y lo que dice la hermana Daisy es una realidad. Hoy en día los artistas más famosos en sus videos, ¿verdad? En sus videos están haciendo rituales satánicos, haciendo entregas, Sí. ¿verdad? Y adoración al diablo en sus videos, en los videos que presentan. Y solo tienen que verlos y se van a dar cuenta
como andan vestidos como que fueran demonios ellos mismos. Sí. No, y no nos extrañe ver tanta depravación a través de la música y a través de los bailes. Una depravación como nunca habíamos visto, induciendo a jóvenes, a niños y aún a viejos que se creen jóvenes, ¿verdad? Haciendo cosas, ¿verdad? Desagradables. Y lo más terrible es que en algunas iglesias están cambiando los altares por escenarios. Sí. Y parecen nightclub las iglesias. Y hacía la comparación una revista que es bien crítica y ponía por un lado la música mundana con todas sus coreografías y ponía a otro lado la música de las iglesias y decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si adoran a Dios y estos adoran al diablo, ¿qué pueden hacer? Si estos imitan a estos. Entonces, cuando a través de estos actos los cristianos quieren estar al día con la moda, con la música, con el baile y haciendo los mismos pasos que hacen en el mundo, realmente nosotros no estamos contribuyendo a la lealtad del pueblo de Dios. Y la labor de la iglesia es tener una cultura de reino, una cultura de santidad, una cultura de avanzada. Entonces sí, tenemos nosotros una labor que desempeñar y una responsabilidad delante del pueblo de Dios. Nosotros mismos tenemos que valorar nuestra condición cada día, porque mire, a veces, y termino con esto, a veces nosotros los pastores, cuando predicamos, hacemos creer a la gente que somos más santos que todo el mundo. Somos perfectos y a veces cometemos errores. Dentro de la prédica estamos pecando, en medio de la prédica. Y hay que tener mucho cuidado entonces cuando los que predicamos, no solo los pastores, sino que todos los que predicamos, en revisar bien ese mensaje, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, si es bíblico, si es cristocéntrico, si es verdad, la verdad de Dios, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra verdad ahí, no es la verdad, no es Dios hablando, es nosotros mismos hablando, y tengamos cuidado, porque como dice la hermana Daisy, sí, la fe viene por el oír, pero la música entra por el oír también. Y nosotros, cuando predicamos, esperamos que la gente mire nuestros puntos y los viva. Claro, primero tiene que vivirlos uno que predica. Vivir esos puntos. Pero donde quiero llegar es que Dios necesita un pueblo leal, un pueblo fiel. Y todo el tiempo ha sido Dios así. Y a los que son leales y fieles, Dios los pone como cabeza y no como cola. Ananías, Misael y Azarías fueron puestos en alta estima, porque ellos tenían una fe firme en nuestro Dios. Amados hermanos, el tiempo se nos ha diluido, pero el próximo capítulo va a ser el capítulo 4. Es un capítulo muy controversial y muy interesante. Así que les animo a leer capítulo 4 y vengamos para que hagamos una intervención colectiva todos y hablemos y participemos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano. Bendiciones, pastor. Quería pedirle si me hace el favor de orar por Grecia. Fíjese que ayer en la tarde, dice, en el trabajo se puso a tomar una taza de café con una semita y parece que se ahogó y desde ahí se ha sentido un poco mal el pecho.
¿verdad? Como molestia, ¿ve? Para que el Señor la esté todo bien, pues no vaya a salir nada malo ahí, ¿verdad? En el pecho, por favor, pastor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Grecia, ¿verdad? Sí, por favor, pastor. Cómo no. Sí. Vamos a orar. Amén. Bien, hermanos. Entonces vamos a quedar despedidos. Hagamos una oración en el nombre de Jesús y oremos por Grecia para que Dios la tome su cuerpo, que limpie esos bronquios y que limpie su corazón también, que lo sane en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias Aleluya. en el nombre de Jesucristo por lo bueno que eres, Señor, con todos nosotros, porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que siempre está a nuestro lado, que no nos abandona, no nos deja solos. Y por más que el enemigo quiera vernos destruidos, tú, Señor, estás siempre listos para defendernos, para guardarnos en el hueco de tu mano. Mi Señor, bendice a todos mis hermanos. Permite que tu palabra nos ayude cada día a mejorar. Por favor, Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos que están en este grupo, con los enlaces del Zoom para conectarse. Y oro también para que tú bendigas a Grecia, que la ayudes, que le despejes todo lo que le ha afectado, ese café, ese pan, o lo que sea que haya sido, que haya llegado por las vías aéreas, Señor. Toma tú el control, sánala, Señor, pero también te pido que toques su corazón, que lo ministres, que ella se vuelva a ti, Señor, que ella se reconcilie contigo, te ame, te adora, te sirva, Padre. Te lo pido por favor en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén, pastor. Buenas noches, bendiciones. Dios me le guarde y me le bendiga a todos. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga. Buenas Amén. noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Amén. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz noche.